Vamos a seguir desgranando un poco, digamos, mis fuentes de lo que es esa literatura científica. Una parte muy importante son lo que se conocen como las revistas científicas, que es un recopilatorio de los trabajos de grupos de investigación en los campos pues en boga, punteros en cada momento. Y me es útil conocer poco cómo poder clasificar estas revistas, ah, cómo saber cuáles son las más relevantes y el por qué son las más relevantes. Entonces, primero, las revistas científicas están agrupadas por categorías, ya sean aquellas de medicina, o aquellas de ingeniería, aquellas, digamos, multidisciplinares, y dentro de cada temática, pues subtemas, ¿no? Es decir, ingeniería, pues habrá pues, la de tecnología electrónica o la de ingeniería mecánica, es decir, cada subcampo tendrá sus revistas especializadas. Para saber cuán buena es una revista, pues voy a tener lo que se conoce como el índice de impacto. El índice de impacto me dice el número de citaciones media o promedio que tendrá una revista, una publicación concreta de forma anual. De forma que si yo publico en una revista que tiene un índice de impacto de 3, eso querrá decir que mi publicación, por media, cada año recibirá 3 citas, que es el valor promedio dentro de esa revista. Entonces, dentro de cada categoría voy a ordenar esas revistas de mayor índice de impacto a menor índice de impacto. En todo ese orden voy a diferenciar o voy a dividirlo en 4 partes iguales que le llamaré los cuartiles. El primer cuartil, vamos a decir que son las revistas más prestigiosas dentro de esa área. Por tanto, repito, es decir, cogemos una determinada categoría, ingeniería mecánica, por ejemplo, ordenamos las revistas de ingeniería mecánica por índice de impacto, de mayor a menor, dividimos en 4 partes iguales esa lista. Las revistas que ocupan la primera cuarta parte son las del primer cuartil y son las más prestigiosas dentro de esa área, ¿no? Y eso se llamarán las Q1. Las revistas van a funcionar mediante lo que se llama revisión por pares, que es que cada trabajo que reciben para poder ser publicado o como candidato a ser publicado, los editores envían esos trabajos a evaluar a otros científicos. De forma que estos científicos evaluarán esos estudios y darán su visto bueno a la publicación o no. Esto se llama revisión por pares. Se supone que los investigadores que hacen esas revisiones pues no son parte interesada en que se publique o no ese estudio. Por tanto, ha de haber un poco de rigor científico a la hora de aceptar un determinado artículo. Revisión por pares. Es que esto sería lo que es la revisión por pares. También podemos clasificar las revistas en 2 categorías. Aquellas en las cuales vamos a pagar para poder acceder a sus contenidos, y esas son las más tradicionales, como Nature, Science o el PNAS, y otras de pago por publicar, es decir, en el cual son de acceso abierto, cualquier persona puede acceder a la información, son de acceso gratuito. Ahora bien, lo que no es gratuito es el publicar en ellas, de forma que el científico es el que paga para publicar y son de acceso abierto. Esto es un poco la tendencia, es que sean
las revistas vayan teniendo esta modalidad de acceso abierto. Como consecuencia, ya sea por una cosa o por otra, los organismos públicos de cada país pues pagan cantidades muy apreciables a esas editoriales para poder acceder a sus contenidos o para poder publicar en caso de que sus investigadores publiquen en esas revistas. De todas formas, simplemente comentar que hay portales como el CIHAP, en el cual esas revistas de pay-per-view son accesibles. Es decir, siempre hay algún sitio pirata en las cuales podamos ver eso. Y bueno, CIHAP es desde hace muchos años un reservorio de una gran cantidad de, no digo la totalidad, pero gran parte de la literatura relevante se encuentra en CIHAP, sea o no sea de pago. ¿No? Y aquí vemos un ejemplo de ese ranking, ¿no? Estas son las revistas más relevantes dentro del campo de Computer Science and Engineering, en donde en este caso no se rankean por índice de impacto, sino por el índice H5, ¿no? Y entonces veríamos cuáles son las revistas, entre comillas, más relevantes. O aquí si bien en este de aquí es el Google Scholar, que es de acceso libre, de acceso gratuito, este es un buscador de acceso restringido, que es el Journal of Citation Reports, el JCR, que podéis tener acceso a través de la biblioteca, si vais a la biblioteca de la OIB, y habiendo tenido una conexión con credenciales, con un VPN, pues podéis acceder a esta base de datos, la Journal Citation Reports, y aquí pues hay distintas áreas que yo puedo clicar y ver cuáles son el número de journals. Bueno, por ejemplo, aquí en hematología hay 70 journals. Pues yo clico en hematología y me saldrá el ranking de esos 70 journals por índice de impacto, ¿no? En este caso, vemos que hay áreas con un índice de impacto medio mayor que otros, que normalmente biología, química, neuroscience suele tener más índice de impacto que, por ejemplo, las ingeniería, que estaría uh, más, con un índice inferior. Eso no quiere decir que estas áreas sean más importantes que las que tienen menos índice de impacto. Simplemente que tradicionalmente cuando alguien publica algo en biología simplemente cita a mucha gente. Es la costumbre que tienen es citar mucha más gente y como citarán a trabajos dentro de sus áreas, pues obtendrán de media pues más citas y por tanto ese índice de impacto será mayor. Y aquí dentro de uno de esos campos, pues en este caso es ingeniería electrónica, hay 257 revistas, de las cuales las primeras 64 serían ese Q1, ese primer cuartil que os comentábamos. Si las ordenamos por índice de impacto, pues la que tiene más impacto para ese año concreto, que es 2015, es Progress in Quantum Electronics, que es un 6,9. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo publico en Progress in Quantum Electronics, al cabo del año tendré entre 6 y 7, ¿no? Casi 7 citas. Y cada año recibiré 7 citas, que será ese número medio de citaciones que voy a recibir anualmente. Entonces,
tengo ese ranking por índice de impacto. Las primeras 64 son las revistas relevantes dentro de lo que es ingeniería electrónica. Bueno, en este curso vamos a pedir como trabajo de desarrollo lo que es desarrollar una determinada temática, lo que es hacer un protoproyecto de investigación, siguiendo las líneas que os mostramos en vídeos anteriores y también las que mostraremos en vídeos más posteriores. Entonces, se tratará de que vosotros busquéis un campo de investigación y hagáis una propuesta de línea de investigación o de proyecto de investigación, una memoria, o al menos las partes más importantes de una memoria de investigación. Esto ya lo concretaremos más adelante. Además, se os darán pautas para hacer esta redacción, es decir, no es una redacción trivial, es algo muy concreto. Se han de seguir pautas muy concretas. Y bueno, como temáticas, a continuación os comentaré al final de este vídeo y en el siguiente, os comentaré un par de tecnologías, bueno, simplemente para que las tengáis en cuenta en caso de que queráis seleccionarlas como, o- como base para esos trabajos. Entonces empezamos con lo que es Molecular Diagnosis. Bueno, como seguramente sabéis, el transistor MOS o el transistor de efecto de campo es aquel en el cual a partir de dos terminales voy a tener una corriente eléctrica o una resistencia que está en función de la tensión de un tercer terminal. Esto es el típico ejemplo de un FET, un transistor de efecto de campo. La tensión de ese tercer terminal me crea unas condiciones de alta o baja impedancia en lo que es la conexión entre estos dos metales, este S y este D, y por tanto voy a tener una resistencia u otra en función de esa tensión. Y eso es, por ejemplo, el transistor MOS, ¿no?, que se basa en este efecto de campo, este FET. Bueno, pues lo que es molecular diagnosis, dentro de las técnicas que se desarrollan para ese diagnóstico molecular, supone que son metodologías que me ayudan a medir cuál es la concentración de un determinado compuesto pues en un determinado medio, sea un gas, un líquido, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la metodología? Si bien el transistor MOS, yo voy a tener aquí una portada de metal con una tensión para crear ese efecto de campo, y dependiendo de esa tensión creo un canal muy conductivo o no. Algo parecido se puede hacer, pero para molecular diagnosis, en donde yo mi óxido que separa el canal del metal lo conecto no a un metal, sino a una pasta de receptores, de forma que cuando tengo la presencia de una molécula concreta, esta superficie de esta pasta de receptores lo que harán será enganchar estas moléculas de mi medio que crearán el campo eléctrico, porque estas moléculas pues estarán ionizadas, tendrán una cierta polaridad y al engancharse de una determinada forma crean un campo que yo puedo medir en función de la resistencia que tengo aquí. Cuanto menos resistencia, pues lo podré asociar a una concentración mayor o menor dentro de mi, de mi medio. Y de esta forma voy a poder diferenciar pues, concentraciones muy pequeñitas de ese compuesto concreto que quiero observar, ¿no? Por tanto, esto sería un poco una forma de implementar un detector químico, ¿no?, mediante dispositivos de efecto de campo. En los próximos vídeos veremos otras tecnologías distintas que podéis seleccionar.